Vamos a dar inicio al panel 5, titulado Inteligencia Artificial en el Compliance. Este panel se propone explorar cómo la inteligencia artificial está redefiniendo el ecosistema, abordándolo desde tres perspectivas clave: quiénes diseñan la tecnología, quiénes la implementan dentro de sus organizaciones y quiénes tienen la responsabilidad de supervisar su uso, asegurando que su aplicación se mantenga alineada con principios éticos, regulatorios y de gobernanza. Para profundizar en estos temas, contamos hoy con un panel de profesionales que aportarán miradas complementarias sobre este fenómeno que ya está transformando nuestra disciplina. A continuación, voy a presentarlos. Nos acompaña como moderador del panel Eliezer Alberto Castillo Rodríguez, Chief Compliance Officer del Banco Occidente Filiales del Exterior, profesional senior de cumplimiento con más de 18 años de experiencia en el sector financiero internacional, liderando programas de cumplimiento y gestión de riesgos regulatorios en múltiples jurisdicciones. A lo largo de su trayectoria ha participado en el diseño, fortalecimiento y transformación de marcos de prevención de delitos financieros en América Latina y el Caribe, incluyendo Panamá, Caimán, Barbados y Puerto Rico, integrando estándares regulatorios locales con las mejores prácticas internacionales en materia de prevención de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y sanciones internacionales. Es un profesional profundamente comprometido con la transformación de los procesos de cumplimiento y la generación de conocimiento en la industria, promoviendo una visión donde la innovación, la analítica avanzada y las nuevas tecnologías se convierten en herramientas clave para fortalecer la integridad del sistema financiero. Participa activamente como conferencista y panelista en foros internacionales, compartiendo perspectivas sobre la evolución del rol del Compliance Officer frente a un entorno regulatorio y tecnológico cada vez más complejo. En esta sesión tendrá a su cargo la moderación de este panel internacional, guiando la conversación sobre cómo la inteligencia artificial está transformando la gestión del riesgo, la prevención de delitos financieros y el futuro del cumplimiento en el sistema financiero global. Nuestro panelista Pablo Pérez, él es CEO y fundador de RiskFlow, empresa de software que se dedica a la prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, ayudándole a las empresas a acceder a las listas de sanciones internacionales, personas expuestas políticamente y prensa negativa, además de clasificar niveles de riesgo, generar reportes para auditorías y mantener un monitoreo de sus clientes. Pablo ha trabajado para grandes empresas como LexisNexis y Provenir, las empresas que están detrás de la tecnología que usan los grandes bancos en la prevención del blanqueo de capitales y fraude de identidad. Ha recibido formaciones en aspectos como mulas financieras, blanqueos por transporte marítimo, robo de cuentas bancarias y paraísos fiscales, y está graduado por ESIC en negocios internacionales y marketing digital, y cursó el máster de analítica de datos e inteligencia artificial de EDEM. Comparte diariamente contenido en LinkedIn sobre métodos del blanqueo, nuevas regulaciones o guías, y recientemente ha lanzado una newsletter donde semanalmente analiza a fondo los casos más grandes del blanqueo de capitales en España y América Latina. Nuestro panelista Nicolás Franco cuenta con más de 20 años de experiencia brindando servicios de consultoría con fuerte foco en la industria financiera, incluyendo banca, fintech, insurtech, payment, crowdfunding, crowdlending, brokers, wallet y cripto. Es un líder reconocido y un respetado conferencista público en la región de las Américas, con una sólida experiencia en el diseño de soluciones innovadoras y en la conducción de equipos multidisciplinarios de alto desempeño. Tiene amplia experiencia en prevención de lavado de dinero, sanciones, gestión de riesgos, auditoría interna y transformación organizacional y digital. Entre los proyectos destacados que ha liderado incluye la creación de áreas de compliance, la transformación organizacional y de procesos en bancos y fintech, automatización, eficiencia operacional, soluciones integrales en materia de riesgos y compliance. Antes de unirse a Socorro Partners, fue socio en BDO en Latinoamérica y Estados Unidos, brindando soluciones a múltiples organizaciones financieras, incluyendo bancos, compañías de seguros, fintech, exchanges de criptomonedas, neobancos, billeteras virtuales y fondos de inversión, entre otros. Nicolás tiene un MBA y cuenta con especializaciones en transformación digital, fintech, cumplimiento y gestión de riesgos, y es profesor en diversas universidades y speaker en prestigiosos eventos en Iberoamérica y USA. Y en tercer lugar, nuestro panelista Luis Alfonso Soria Moya. Él es Compliance Project Lead en Amazon,
donde lidera iniciativas europeas de cumplimiento, control interno y gestión de riesgos en entornos altamente regulados y de enorme complejidad operativa. Con más de 15 años de experiencia en compliance, auditoría e investigaciones, ha desarrollado su carrera en firmas como Deloitte, Abengoa y Hotelbeds, participando en proyectos en Europa, América, Asia y África. A lo largo de su trayectoria, ha liderado investigaciones internacionales, diseñando modelos de cuantificación del coste de incumplimiento y construyendo programas de cumplimiento con impacto real en negocio. Su enfoque combina rigor técnico, visión estratégica y capacidad ejecutiva. Es docente en programas de compliance en la Universidad Complutense de Madrid y en distintas escuelas de posgrado, además de miembro activo de la World Compliance Association. Es ponente habitual en foros internacionales donde impulsa una idea clara: el compliance no es un sistema de control, es una palanca de transformación cultural. Su estilo se caracteriza por la claridad, la cercanía y la capacidad de traducir lo complejo en accionable. Defiende una visión práctica del compliance orientada a generar impacto, credibilidad y valor tangible para la organización. Ahora sí, les cedo la palabra. Un placer recibirlos y escucharlos. Buenos días a todos. Primeramente, muchas gracias a Compliance Women International por la invitación. El día de hoy vamos a generar una conversación de alto valor para el segundo congreso, el ADN del Compliance. Justamente vamos a estar conversando un poco sobre la inteligencia artificial aplicada en el Compliance, junto con un panel de expertos, influenciadores de alta trayectoria en el Compliance de la TAM y de Europa. Para mí es un placer. Nuevamente, Eliezer Castillo, muchísimo gusto. El día de hoy vamos a generar una discusión y un debate centrado en tres ejes principales, de los cuales me parecen lo más relevante para definir alcance. El primero, la óptica del desarrollo de tecnología de inteligencia artificial generativa para la optimización de los procesos de compliance, justamente en la visión de Pablo. El segundo eje dimensional tendríamos la óptica desde la consultoría especializada en gestión de riesgos y auditoría de cara a la expectativa de los reguladores en Latinoamérica frente a la implementación de tecnología de este nivel a los distintos programas de cumplimiento, tratando de que los marcos de gobierno de compliance se fortalezcan y sean más eficientes. Y por tercero tendremos la visión estratégica global de una de las entidades más importantes a nivel mundial y más conocidas en lo que es cadena de logística y suministro de alto valor a través de sus plataformas. Entonces justamente vamos a converger desde estos tres aspectos para desarrollar esta conversación y este panel. Antes de entrar en materia, me gustaría que tuviésemos al menos 30 segundos para que nuestros panelistas expertos puedan extender un cordial saludo a la audiencia. Así que te pido por favor, Nico, si de pronto iniciamos contigo para el saludo cordial a la audiencia. Bueno, muchísimas gracias, Eliezer, gracias a los que nos invitaron para participar. Felicitaciones, veo más de 300 personas conectadas, me tocó estar en las charlas previas también. Y la verdad, da gusto cuando hay este nivel de compromiso, de empuje, de organización. Así que, de mi parte, darles la bienvenida, abiertos para cualquier pregunta, debate. Vi varios de los que están del otro lado y podrían estar tranquilamente en nuestro lugar. Así que un placer estar hoy acá y poder conversar con ustedes y construir un poco el futuro de alguna manera de lo que es el rol de compliance. Adelante, Pablo, por favor. Hola, buenas tardes, buenos días. Bueno, por mi parte, encantado de estar aquí. Muchísimas gracias también por la invitación, por la parte de Compliance Women International y sobre todo, pues eso, con muchísimas ganas de compartir conocimiento. Cualquier duda que pueda haber, pues encantado también de poder responderla. Por lo que por la parte del chat, no sé si podéis ir pasando preguntas, pero pues por mi parte encantadísimo y pues eso, con muchísima ilusión de estar aquí. Muchas gracias. Adelante, Luis Alfonso. Hola a todos. Me sumo también a mis compañeros. Muchísimas gracias a Compliance Women International por la invitación, a Catherine por hacer esto posible, a ti, Eliezer, por también organizar todo el grupo y bueno, compartir las preguntas con nosotros anteriormente.
Veo que, de nuevo, como ha dicho Nicolás, hay más de 300 personas, así que totalmente sorprendido. Y nada, mandar un abrazo a todos ellos. Sé que hay algunos que ya me han escuchado en foros anteriores, como han puesto aquí en el chat, así que bienvenido de nuevo. Y con muchas ganas de compartir una visión práctica de este panel. Así que nada, vamos a por ello. Muchas gracias, Luis Alfonso. Bueno, siendo así, vamos a entrar en materia. La verdad que hoy traemos muchos temas interesantes y queremos hacer un conversatorio de alto nivel. Por lo anterior, me gustaría iniciar con Pablo. Pablo, desde tu enfoque y tu óptica, ¿cuál es la transformación más profunda que la tecnología está generando en el compliance operativo y qué deberían entender hoy en día los oficiales de cumplimiento para no quedarse atrás? Ya, bueno, yo normalmente siempre me gusta mucho utilizar analogías, ¿no? Comparaciones, porque sí que es verdad que muchas veces pues hablamos de inteligencia artificial, vemos a veces o leemos artículos, leemos noticias de qué puede salir mal, ¿no? Si dejamos que la inteligencia artificial se apodere completamente de las decisiones. Y yo creo, bueno, yo personalmente también soy más de la opinión de que la inteligencia artificial es como una herramienta que tenemos que utilizar y que tenemos que valernos no solo de que automatice y que lo haga todo de forma autónoma, sino que nosotros también participemos y que nos ayude sobre todo a ahorrar tiempo. Yo creo que la mejor analogía que se me ocurre, la verdad, es por la parte de los radiólogos, ¿no? Que al final pues mucha gente piensa, vale, ¿cómo puede, qué beneficio tiene la inteligencia artificial, ¿no? Pues al final los radiólogos, que son las personas que analizan esas radiologías en los hospitales, pues a día de hoy eh, existen modelos que están entrenados con millones de fotografías de radiologías que indican esos, pues, indica un cáncer, indica si hay una rotura en un hueso, indican este tipo de, ¿cómo decirlo?, de cosas que ese médico, ese radiólogo tiene que detectar y que obviamente si se le alimenta toda esa información al modelo, pues es mejor o potencialmente es mejor la decisión que puede tomar una inteligencia artificial con toda esa información que un único radiólogo. Entonces, ¿qué es lo que sucede o qué es lo que va a empezar a suceder? Que un radiólogo no se atreva a emitir un juicio, a emitir una opinión sin antes contrastarlo antes con lo que dice el algoritmo. Yo creo que el compliance llegará a un punto en el que estaremos en el mismo momento, no sé si igual a día de hoy ya llega ese momento, pero yo creo que entramos, ¿no? en una nueva etapa en la que los datos y la inteligencia artificial pues tiene ese valor, ¿no? Entonces, yo creo que si un compliance officer no entiende esa labor o incluso no tiene la capacidad de analizarlo, no tiene la capacidad de igual, pero tampoco hace falta ser desarrollador, no hace falta ser técnico para entenderlo, pero al menos saber que los datos aportan ese tipo de valor. Llegamos a un punto en el que vamos a ahorrar muchísimo tiempo también de análisis y sobre todo pues la automatización está muy bien, pero siempre con supervisión humana. Entonces yo creo que eso sería lo principal que diría. Perfecto, muchas gracias, Pablo. Yo concuerdo al 100% contigo. Justamente Panamá, en su actualización del marco regulatorio recientemente, en el mes de enero, uno de los componentes diferenciadores que trae para la actualización es definir el rol del oficial de cumplimiento, sus responsabilidades y sobre todo el alcance en conocimiento. La norma en Panamá ya acotó por escrito que el oficial de cumplimiento debe tener conocimientos en sistemas de información y tecnología. Y justamente lo que tú mencionas es muy relevante porque no necesariamente vamos a estar en la fase de diseño o implementación, pero sí somos aquellos que definimos las reglas o el marco de acción donde los modelos de inteligencia artificial deben apoyar y contrastar y generar opiniones de valor, pero siempre el criterio va a terminar estando en el humano. ¿Ok? Desde esta óptica me gustaría, Nicolás, desde tu enfoque, desde tu perspectiva global, ¿qué tendencias regulatorias están generando más presión a las operaciones hoy en día y cómo deberían prepararse las organizaciones para enfrentar estos retos? Bien, mira, está muy relacionado con lo que venían conversando y hablamos un poco del tema de responsabilidad. Yo quiero poner foco principalmente en una tendencia que vemos que baja de Europa y que está pegando fuerte en Latinoamérica, que es profundizar lo que es el enfoque basado en riesgos. Si uno mira en Europa lo que es la supervisión hoy de los sujetos obligados, cada vez más están poniendo foco
en donde mayor nivel de riesgo tenemos. Si miramos la quinta ronda de evaluación que se viene a nivel Gafi, se está poniendo foco en la efectividad. O sea, en definitiva, no basta con tener un diseño, sino realmente cuán efectivos son esos controles. Y en esta misma línea, yo creo que hay una tendencia muy creciente de todo el mundo criptoactivos, donde hay una presión regulatoria cada vez más fuerte en los países para, en aquellos que no está regulado, regularlo. También me ha tocado conversar con varios reguladores que dicen que es muy difícil, y no solamente hablando de cripto, sino en general, ¿no? Regular lo que uno no conoce en profundidad. Entonces ahí creo que es donde empiezan a construir, si la escuchaba Ailín hace un rato, el tema de público-privado, ¿no? Construirse espacios públicos-privados para poder construir marcos regulatorios donde el privado también pueda aportar su input y entender de qué manera lo puede llevar a la práctica. Tener la mejor regulación, la mejor norma escrita perfectamente que no se cumpla no tiene ningún sentido. La realidad es que es preferible tener una norma que se co-construya entre el sector público y privado y que realmente en la práctica se pueda aplicar. Entonces, yo creo que hay una presión muy fuerte hacia la efectividad, pero también a la eficiencia, Eliezer, porque vemos Ajá. modelos cada vez más que crecen en un país, se expanden en otros, que tienen millones de clientes, y ves que, por ejemplo, Gafi te viene hablando de la efectividad basado en tecnología. Entonces, muy en línea con lo que decía, yo creo que la presión regulatoria viene impulsando a que los compliance empiecen a amigarse con el tema de tecnología y que cada vez puedan entender más cómo potenciar esos programas de cumplimiento. Creo que a lo largo del tiempo y en los próximos años vamos a ver regulaciones que van a ir cada vez más en este sentido. Totalmente de acuerdo, Nicolás. Y justamente cuando haces mención de Gafi en la quinta ronda, específicamente uno de los puntos que vamos muchos de nuestros países a ser evaluados es justamente en esa regulación sobre, por ejemplo, la fintech o los activos digitales particularmente. Entonces ya vemos modelos de supervisión que están entrando a los países a investigar si se ofrece el servicio, si hay cadena de conexión a través de las transacciones, si se conecta al sistema financiero tradicional. Y justamente eso, entonces si lo vemos desde nuestra óptica del oficial de cumplimiento, estamos en ese constante reto de que las organizaciones financieras del sector tradicional deben ir a competir, por ejemplo, con aquellas que tienen innovación tecnológica y, por ejemplo, la fintech, que nos ponen siempre en una situación frente al negocio, frente al desarrollo de las actividades de las operaciones de nuestras entidades, el poder ir a la vanguardia. Entonces, justamente todo este tema de la tecnología que nos debe apoyar y nos deben lograr hacer focalizar las gestiones necesarias, es el enfoque basado en riesgo. Debemos de ir justamente a no desgastarnos en lo que realmente no es importante y sin dejarlo de supervisar, pero sí realmente enfocarnos en donde está el riesgo para nuestros distintos negocios. Y Y creo que ahí, Eliezer, esto perdón, te aporto vale. en la misma línea. Que muchas entidades de distintos países dicen, no, nosotros no tenemos cripto, por ejemplo, ¿no? Y la realidad es que cuando uno hace doble clic, hay operaciones P2P que pasan por la entidad, hay transacciones que, yo lo que digo, no se puede tapar el sol con la mano. Entonces el enfoque basado en riesgo de alguna manera, es decir, si queremos cumplir un rol de cumplimiento y queremos establecer un sistema preventivo, tenemos que entender que hay ciertos riesgos que no podemos omitir y tenemos que aprender de qué manera gestionarlos. Me parece que ese es el cambio de mentalidad hacia lo que va el compliance en esta era digital. Muchas gracias, Nicolás. Y justamente esta conclusión de tu punto nos conecta a la siguiente pregunta con Luis Alfonso y es, Luis, ¿cómo se toman decisiones cuando la velocidad, la experiencia del cliente y el cumplimiento parecen competir entre sí? Pues muy buena pregunta y la verdad que tiene también una difícil respuesta, ¿no? Porque es cierto que cuando hay la presión esa operativa y hay la experiencia del cliente, parece que Compliance deja de competir y está en una segunda fase, ¿no? Y una de las primeras preguntas que nos tenemos que hacer todos nosotros es qué percepción tiene mi organización del rol de compliance, ¿no? Porque a ver, si nos ven como un freno o como un policía, pues que siempre vamos a estar al final, digamos, de la toma de decisiones. Pero si nos ven como alguien que acelera esa toma de decisiones, pues
seremos ya parte integrada en el negocio y en las decisiones que se toman en el día a día, ¿no? En entornos corporativos grandes, y a mí siempre me gusta pues, basar mi respuesta en la propia experiencia, ¿no? Porque al final lo que yo he vivido es lo que yo he sentido y lo como yo noto el compliance. Lo primero es diseñar los controles dentro del proceso, ¿no? No añadirlo después. Como bien estabais comentando, nosotros como rol de compliance, al final somos los diseñadores o somos los que identificamos los riesgos más orientados a la parte normativa y a la parte legal dentro de la organización, ¿no? Una vez que hay un nuevo riesgo emergente, lo que solemos hacer es hacer este impact assessment, ¿no? Ver, oye, de qué forma este riesgo impacta en la organización. Una vez que nosotros hemos hecho ese análisis, diseñamos esos controles y esos controles y esos procedimientos para mitigar ese riesgo, para transferirlo o para, bueno, para decir, oye, por aquí no pasamos, ¿no? Ya nosotros tomamos la decisión. ¿Qué ocurre cuando estamos más orientados en riesgos operacionales y financieros? Creo que si nosotros utilizamos esa metodología, compliance ya poco a poco en las grandes organizaciones, y yo en las que he estado, pues ya nos estamos sumando a ese barco, ya no solo nos centramos en la parte operativa, que digamos, perdón, en la parte de cumplimiento, en la parte legal, sino que ya estamos viendo más todo el entorno financiero y operativo, ¿no? Entonces, ir al negocio, hablar con ellos y decirles, antes que saques un producto, antes que saques un nuevo proyecto, antes que tomes algún tipo de decisión financiera, consúltalo con nosotros, que vamos a facilitar esa operación y vamos a intentar reducir el riesgo, ¿no? Y la velocidad va a ser mayor incluso que lo estás haciendo a día de hoy. Pero ¿cómo podemos hacer eso? Pues también utilizando datos operativos reales, ¿no? Para gestionar el riesgo. Yo desde mi experiencia, y soy muy pesado en todos los foros a los que participo, tenemos que intentar medir el compliance. Tenemos que medir a través de incidencias, a través de defectos, a través de patrones operativos. Yo he estado trabajando en muchos proyectos en el que después ya avanzaré entre cuánto es el coste de compliance versus el coste de no compliance. Es decir, si estoy revisando un riesgo, verdaderamente ese riesgo, si se materializa, es mayor que el coste que estoy realizando para mitigar el riesgo. Es decir, tenemos que ver qué balanza y qué es los recursos humanos, tecnológicos y financieros que estamos poniendo, ¿no? Y luego es automatizar todos los controles que son repetitivos, ¿no? Muchas veces hay muchas revisiones que se hacen manual que lo podríamos automatizar. Entonces, a las organizaciones les digo, si quieres tener un buen sistema de gestión de compliance, intenta apoyarte en la tecnología. La tecnología ahora es clave, ¿no? Y avanzaremos un poco en cómo lo debemos hacer, ¿no? Pero automatizar todo lo que es manual es lo posible porque al final nosotros nos vamos a dedicar a lo que realmente importa, que es cómo mitigar ese riesgo. Y ya por último, que me viene a la cabeza es la parte de la cultura de la organización. Yo he estado en muchas organizaciones donde la cultura es muy mala, el tone up the talk que se suele decir, pues no acompaña a la organización, pero también, y soy muy pesado con eso, es el tono de cómo el compliance officer se dirige a la organización, ¿no? Y si nos dirigimos siempre en la parte negativa, no, es que si tú trabajas conmigo voy a evitar pérdidas financieras, voy a evitar multas. Oye, es que nunca he tenido multas, es que nunca he tenido pérdida financiera. Entonces, ¿cómo va a ayudar? No, es que te voy a ayudar a que seas más ágil, te voy a ayudar a que las decisiones se tomen de forma más rápida, ¿no? Entonces, te voy a ayudar a que tengas una cultura en el que los empleados tomen decisiones en función de los valores que tiene la organización, ¿vale? Y que nosotros, si hay alguna persona que tenga algún tipo de incidencia, los reportes levantando la mano, ¿no? Y que los KPIs que nosotros tenemos en auditoría, en compliance, pues se tomen en acción en 48 o 72 horas después de analizarse, ¿no? Dependiendo de la gravedad del asunto. Pero esa mejora de cultura dentro de la organización también ayuda a tomar las decisiones de una forma correcta. Así que esos 3 o 4 puntos diría que serían claves para agilizar la toma de decisiones. Muchas gracias, Luis Alfonso. Creo que es muy relevante lo que mencionas y justamente nosotros debemos ser promotores de ese cambio cultural y la forma en que expresamos el mensaje y cuando tenemos aquellas conversaciones que son estratégicas justamente para vender nuestra marca como habilitadores de negocios responsables y transparentes. Y justamente yo en algún espacio previo, en otro panel, mencionaba y decía que yo siempre aplico la regla del sí, pero. Es decir, sí,
válido todo lo que la organización piensa, quiere, de que desea transformar y ofrecer, pero también tengo que hacer el soporte y decir esto realmente requiere una inversión de cumplimiento y hasta dónde yo puedo cubrir con la estructura de control que tengo actualmente dentro de la organización. Es decir, tenemos que construir desde lo afirmativo, desde lo positivo y no desde lo negativo para desmitificar esa mala interpretación de la figura del compliance officer como un stopper del negocio. Justamente cuando logremos romper esas barreras, estaremos al principio y no al final, como tú mencionas, siendo un agente estratégico para identificar y mitigar riesgos y que la organización vea el alto valor de cumplimiento o del compliance en los distintos procesos. Totalmente de acuerdo. Dando una introducción a la siguiente ronda, vamos a conectar, y creo que esto es de alto valor para todos los presentes acá, y es, Pablo, ¿qué errores cometen las organizaciones al implementar tecnología de cumplimiento y cómo debemos evitarlos? Bueno, yo la respuesta diría que depende, obviamente, depende del tamaño de la organización, depende también de qué tipo de negocio tenga. Pero yo, sobre todo desde mi experiencia, lo veo de dos formas, ¿no? Los procesos que tienden a ser más manuales y los procesos que tienden a ser más automatizados. Entonces, los errores de procesos manuales, pues yo creo que el principal es no reimaginar o no rediseñar o al menos no tener un plan sólido que al menos pues piense cómo podemos automatizar o cómo podemos agilizar el proceso para, como decía Luis, pues que el proceso sea más ágil y que no sea que no estemos parando el negocio, ¿no? Es decir, que todo sea muy rápido. Yo, de hecho, muchas veces veo que el cliente pues quiere hacerlo de forma manual y digo, mira, te estoy dando un Ferrari, ¿no? Aprovéchalo y aprovecha pues todas las capacidades que te estoy dando para que puedas automatizar y en cuestiones de microsegundos poder dar una respuesta, pues al menos ese tipo de actividades, pues al menos automatizarlo. Luego el siguiente error que diría es cuando se hace exactamente lo contrario, cuando se tiende a automatizar todo y no revisarlo. Es decir, hay que tener cuidado con eso. Yo creo que un papel que no sé si caerá dentro del compliance o no, pero yo creo que la figura de también analizar cómo funcionan los algoritmos y cómo funcionan los modelos de inteligencia artificial, sobre todo aquí en la Unión Europea cada vez tenemos más regulación y pues somos expertos en estar regulando este tipo de cosas. Yo creo que va a ser una figura y una actividad bastante importante en el sentido de cómo se están tomando esas decisiones, qué sesgos hay, qué tipo de pues, decisiones está tomando el algoritmo que igual se podrían tomar de una forma diferente o qué riesgo nos estamos exponiendo por esa parte. Y yo diría un poco eso, y luego ya como en general, pues un poco cómo se gobierna toda esa actividad, ¿no? Es decir, tener una medición de esos KPIs, ver qué cosas se podrían mejorar, tener una analítica de esos datos, ¿no? Es decir, vale, cuánto tiempo estamos tardando en dar una respuesta, qué tipo de stoppers estamos poniendo en el negocio, es decir, todo eso medirlo y que no sea de una sola vez que implementamos y nos olvidamos, sino que sea continuamente, mensualmente o al menos cada cierto tiempo, estar revisando esos sistemas y ver que están bien implementados. De acuerdo, Pablo. Justamente nos ocurre como oficiales de cumplimiento que muchas veces tratamos de hacer actualizaciones en procedimientos y políticas y que cuando decimos ya terminamos de actualizar todo, algo está cambiando. Entonces estamos frente a riesgos emergentes, una alta dinámica, un nivel de competencia importantísimo que nos está retando justamente a apoyarnos en la tecnología. Y como bien tú mencionas, lo clave acá es la gobernanza, el criterio del ser humano, la ética sobre todo y la automatización. Me parece que son pilares importantísimos para poder dirigir el barco en aguas turbulentas y justamente como área de compliance, el poder que la organización vea la nueva tecnología como una inversión y no como un gasto, justamente. Nicolás, ¿qué capacidades operativas, según tu experiencia en múltiples entidades y jurisdicciones, distinguen a las empresas que convierten el compliance en ventaja competitiva? Bueno, es una pregunta profunda. Yo lo escuchaba a Luis Alfonso y creo que estoy muy en línea con lo que él planteaba. Me gustó el ejemplo del sí, pero, Eliezer. Yo creo que el primer punto es el enfoque del compliance. ¿Qué rol tiene en la organización? Digo, ¿busco un compliance simplemente porque lo necesito tener por norma?
o pienso que realmente es un aliado estratégico del negocio, que lo tengo en la mesa chica para que levante la mano cuando estoy cometiendo o asumiendo un nivel de riesgo que no debería ser aceptable, pero donde también entienda hacia dónde va el negocio y cómo funciona. Y yo quiero dar un ejemplo concreto que me parece que es donde uno puede ver esto, ¿no? La industria financiera se transformó mucho hacia lo digital. Empezaron a aparecer fintech, empezaron a aparecer bancos digitales, ¿sí? Y la mentalidad del compliance en una entidad digital probablemente deba ser muy diferente por cómo se generan los procesos, por cómo es un proceso de onboarding, por toda la data que uno recoge en el proceso de onboarding. Entonces yo creo que las entidades que hoy están a la vanguardia en el mundo digital son aquellas que también entienden que el compliance tiene que estar alineado con esto, que no es un stopper de negocio, que no es una figura que simplemente cumple una regulación, sino que es un socio estratégico de verdad. Y me parece que a partir de ahí vos ves que en la práctica son las entidades que realmente pueden innovar, pero en forma sustentable. Yo siempre lo que digo es, si el oficial de cumplimiento no está en ese comité de nuevos productos al momento de lanzar un producto, algo mal estamos haciendo. Si cuando estoy saliendo a mercado lo llamo simplemente para que firme porque dice un proceso, pero no lo involucro en el diseño del producto, algo mal como organización estamos haciendo. Ahora, desde el otro lado, yo creo que cada uno de los que estamos acá como compliant tenemos que pensar, cuando me convocan, ¿cuál es mi actitud? ¿Cuál es mi rol? ¿Yo realmente estoy para decir no a todo o estoy para tratar de entender hacia dónde va la organización y cómo desde el rol de compliance agrego valor? Yo estoy convencido que compliance tiene que agregar valor. Estoy convencido de que obviamente la tecnología es un medio indispensable, ¿eh? Si yo creo que lo dijeron ustedes también en la previa, no espero que programe el compliance. Ahora, si no entiendo cómo uso un RPA, para qué me sirve un dashboard de BI, cómo con inteligencia artificial puedo potenciar determinados procedimientos, seguramente no esté preparado para ser el compliance del futuro. Y con esto cierro también un punto importante, es la responsabilidad. Yo escuchaba cuando hablaban al principio y la anoté la palabra como para poner foco. Hoy, seguramente muchos de nosotros usamos inteligencia artificial en nuestra vida diaria, ¿sí? Y muchas veces encontramos, y a mí me encanta pelearme con la inteligencia artificial cuando te dice algo que está mal, y vos le repreguntás y le decís, pero esto está mal, y te dice, tenés razón, me equivoqué. Entonces decís, ok, y si te equivocaste en esto, ¿qué pasaría en el cierre de una alerta? ¿O qué pasaría en la decisión de si hay que reportar o no una transacción? Entonces, esa responsabilidad es y seguirá siendo de un oficial de cumplimiento que tendrá que tomar una decisión de hasta dónde confía o no con la tecnología. Yo, en línea con lo que dijeron al principio, yo creo que la IA es una herramienta fundamental para ser más eficiente, pero no puede nunca reemplazar la responsabilidad de cada uno de nosotros en el rol que tenemos. Así que creo que es un combo de todo eso que mencioné. Muchas gracias, Nicolás. Luis Alfonso, ¿qué cambios estructurales permiten que el compliance deje de ser reactivo y se convierta en un motor de eficiencia operativa? En primer lugar, estoy muy de acuerdo contigo, Nicolás, en todo lo que has comentado de que seamos un socio estratégico, así que, vamos, un aplauso a tu intervención ahora porque suscribo cada uno de tus puntos. Simplemente una pequeña mención ahí, antes de contestar y de profundizar en lo mío. Hay que estar en las decisiones importantes, ¿no? Como has dicho, Nicolás, tampoco nos podemos volver locos y que estemos en todas las reuniones, ¿no? Yo soy también muy pesado cuando hablo con los diferentes equipos y digo, oye, ¿para qué me queréis, no? Si voy a esta reunión, tengo que tener muy claro quiénes son los puntos y qué queréis de mí, ¿no? Algunas veces no lo entienden y entonces tengo que yo hacer ese trabajo anterior para que entiendan qué es lo que hacemos desde compliance, que muchas veces nos ven como alguien que está ahí, que nos van a decir todas las cosas que no podemos hacer, pero hay que también tener un poco de habilidad, de habilidades blandas para explicar qué es lo que hacemos y cómo podemos mejorar en la organización. Contestando a tu pregunta, a ver, durante muchos años compliance se ha visto siempre como reactivo por diseño, ¿no? Es decir, esperábamos que apareciera el problema, la denuncia, la auditoría, y entonces ahí reaccionábamos. Y uno de los puntos que una de las empresas se tienen que hacer, o los compliance officers, es nuestros controles están siendo detectivos, reactivos o preventivos, ¿no? Que detectamos ya las cosas cuando han ocurrido o lo detectamos antes, ¿no? Es decir, el primer punto que destacaría aquí es
analizar los controles internos que tiene la organización y si tenemos más detectivos y reactivos que preventivos, es que nuestro control interno, nuestro sistema de gestión de compliance está mal diseñado. Eso es un punto que quería aquí, ¿no? Así que el primer cambio estructural aquí no sería tanto el componente tecnológico, sino un componente de mentalidad. Preparando esta sesión estaba también pensando una serie de preguntas que yo suelo hacer, ¿no? Cuando voy a hacer una auditoría de compliance en una nueva área de la organización, ¿no? Y quiero que también todos los que estáis aquí el día de mañana os sentéis y podáis cambiar este enfoque. Es decir, oye, muchas cosas, muchos controles que tenemos diseñados se hacen porque el anterior lo hacía o el anterior del anterior lo hacía, pero el riesgo ha cambiado, el riesgo ha evolucionado, el riesgo quizás sea mayor o sea menor, ¿no? Entonces, uno de los puntos es, ¿el control que está diseñado está realmente asociado a un riesgo claro? ¿Sigue existiendo hoy ese tipo de riesgo o estamos controlando un problema del pasado? Después lo que he venido diciendo antes, ¿no? El coste de este control es mayor que el impacto del riesgo si se materializa y este control está evitando de verdad el problema o simplemente lo detecta después, ¿no? Son una serie de temas que me gustaría que las personas empezaran a enfocarlo y a mirarlo en sus organizaciones a partir de ahora. Luego me vi un punto también que es la parte que has comentado de la eficiencia operativa. Una de las cosas que también están haciendo las organizaciones globales es utilizar la tecnología como hemos hablado, ¿no? Entonces, uno de los puntos también que yo veo es de qué forma, y esa es la mentalidad que utilizamos muchas veces en las organizaciones, es cómo podemos hacer nuestro trabajo de una forma más efectiva. Uno de los puntos que nosotros nos recuerdan todos los años es, oye, si tú tuvieras tu trabajo, dime cómo puedes hacerlo siendo un 20% más efectivo o elimina un 20% del trabajo manual. Pero eso no significa que ahora, oye, no, es que necesito una tecnología. Ven tú con las ideas, pero ven y haz un análisis interno tuyo de decir, oye, estos controles que yo estoy realizando tienen sentido, lo puedo automatizar, puedo utilizar la inteligencia artificial. Ya no es que esperemos a la organización que venga a nosotros, es nosotros quien tenemos que ir a la organización a decirle cómo podemos hacer este tipo de cosas, ¿no? Si nosotros ya utilizamos pues, ese enfoque de mentalidad crítica sobre los controles, ¿no? Automatización para eliminar el trabajo manual y un mayor foco en prevención es cuando ya pasamos de un enfoque más reactivo a un enfoque más preventivo y ser un motor de eficiencia operativa en la organización. Así que diría que esos son los 3 puntos que deberíamos de analizar a partir de ahora para poder ser un poco más preventivo en vez de reactivo. Muchas gracias, Luis Alfonso. Yo creo que es importante lo que acabas de mencionar porque justamente desde el enfoque de la auditoría y el área de control como compliance, justamente debemos comenzar a trabajar de una manera más amalgamada en el robustez y en la modernización de los controles internos, justamente. Yo creo que esto es altamente relevante para poder vender a la organización estos cambios y estas transformaciones. Me parece interesante y me ha pasado en mi carrera profesional que he estado en comités directivos en los cuales áreas de control como cumplimiento están hablando de inteligencia artificial, están hablando de machine learning, estaban hablando de modelos analíticos, modelos de supervisión que te están pidiendo ya hacer modelos de segmentación y estás utilizando ya componentes de inteligencia artificial cuando las áreas de negocio todavía están trabajando en tableros de KPIs, probablemente en herramientas muy básicas. Entonces he visto ese tipo de tendencias inclusive en la cual se ha abierto el abanico y áreas de tecnología preguntan inclusive a áreas de control qué están haciendo y cómo lo están haciendo. Y es justamente el cambio del pensamiento de ese oficial de cumplimiento, de cómo no solamente hacer su trabajo mejor, sino también brindarle esa calidad de vida que requieren los equipos, porque todos sabemos acá y no es un mito de que las organizaciones tienen capacidades limitadas y que justamente hago mención a una encuesta de salud mental que se hizo el año pasado en Estados Unidos a través de Compliance Corporate Insights, donde más del 60% de 350 encuestados indicaba que presentaba desgaste emocional y cansancio extremo frente a programas de cumplimiento como liderando estos programas. Entonces, justamente el entorno dinámico salvaje, todos los cambios y riesgos emergentes a los cuales nos estamos enfrentando nos están obligando realmente a ser más efectivos y utilizar esa regla 80-20 que tú mencionas, que justamente requerimos un tiempo
necesario un porcentaje de nuestro tiempo para enfocar realmente el enfoque basado en riesgo y atender las necesidades que sí son urgentes y poder seguir mejorando los procesos, porque realmente esto no es una política que se queda archivada. Esta es la realidad, este es el mundo real y estamos frente a riesgos que hoy en día estamos aprendiendo y se están generando nuevos más. Y así como la inteligencia artificial está haciendo un debate en este momento, en este panel, para construir y ser más eficientes, asimismo la delincuencia está tratando de ver cómo utiliza este tipo de herramientas para vulnerar los sistemas de prevención, ¿no? Vamos a una tercera Bien. ronda y en este caso vamos a hablar de riesgos emergentes, que me parece relevante en este caso. Pablo, desde tu enfoque, por favor, cuéntame qué tecnología consideras tú que debe ser indispensable en los próximos 24 meses para gestionar el riesgo de manera eficiente. Completamente. De hecho, un poco por unir los puntos de lo que estamos comentando, yo creo que todo va por capas, ¿no? Es decir, ya hace muchísimo tiempo que, o también depende de la organización, que tendríamos que haber digitalizado todo, es decir, tener todo digitalizado, tener todas las variables ya en un sistema, bueno, en los servidores. Luego, después de eso, no hace falta ni siquiera pasar por inteligencia artificial, sino que podemos automatizar sin necesidad de algoritmos. Es decir, que hay muchas tareas que igual con un flujo bien definido, pues se pueden automatizar y no hace falta que esté la inteligencia artificial. Luego el siguiente nivel yo diría que es el machine learning, ¿no? Que es decir, analizar todos esos datos que tenemos, que además a día de hoy contamos con muchísimas fuentes de datos, con muchísimos datos que podemos tener en cuenta, y entonces ya poder hacer un score, sobre todo lo que es análisis de riesgo, yo creo que debería de pasar por ahí, por Machine Learning, tener un score que luego el oficial pues pueda ver y pueda tomar decisiones con ese tipo de score. Y luego ya entramos a los modelos de IA, que depende ya del uso. Ya podemos hablar de redes neuronales, podemos hablar de modelos de lenguaje masivo, que creo que es, ¿no? Los LLM, que son en inglés, los Large Language Model. Y entonces ya depende de la aplicación, y de hecho me gusta mucho el punto que comentaba Luis, de que traigan las ideas, ¿no? Es decir, qué tareas tenemos en el día a día que se pueden automatizar. Algunas igual ni siquiera necesitamos inteligencia artificial, otras igual no hace falta utilizar una red neuronal que pueda tener esas alucinaciones, ¿no? Que pueda suponer un riesgo, y otras pues igual son más del día a día, que obviamente con una supervisión humana sí que se puede usar esas redes neuronales, que igual incluso si toman pues alguna decisión que pueda parecer muy alocada o que nos den un dato muy extraño, ¿no? De, como decía Nicolás, que hay que preguntarle y repreguntarle para que luego la propia red neuronal nos diga, pues sí, me he equivocado, esto está mal dicho. Entonces yo creo que es un poco más eso, ¿no? Es decir, dependiendo de cada una de esas actividades, pues tenemos que ver dónde implementarlo. Entonces, no diría que es una única solución o que le sirva a todo el mundo, sino que dependiendo del proceso en el que estemos a día de hoy, pues podemos ver hacia qué pasos podemos dar. Luego, obviamente, la parte de los datos, de nada sirve si tenemos un proveedor para una cosa, tenemos un proveedor para otra, tenemos para otro, y no se conectan entre sí o no hay forma de unificar esa información. Es decir, todo tiene que estar también fácil de utilizar, bien integrado, y pues yo creo que eso también es clave para luego poder hablar de inteligencia artificial, ver qué KPIs vamos a tener, bueno, qué KPIs vamos a tomar en cuenta para mejorar y ser más eficientes en nuestras labores. Yo creo que va un poco por ahí, es decir, no cosas muy concretas, sino un poco más de estrategia, ver dónde estamos a día de hoy y ver hacia dónde podemos avanzar y qué tipo de tecnología podemos ir aplicando. Me parece genial lo que mencionas, Pablo, y haciendo un símil al ejemplo que inicialmente mencionaste, yo creo que cualquier paciente que requiere cuidados y tratamientos se le debe ir dando gradualmente según la necesidad, y es particularmente eso. Hoy en día las organizaciones, muchas tienen capacidad para invertir en muchísimas herramientas y deciden entrar en estos esquemas de componentes que al final del día no terminan integrándose del modo correcto y eso tiene un impacto en los datos. Si nos vamos a un nivel mucho menor, probablemente ese equipo operativo que está registrando la data en el día a día quizás no tenga la conciencia ni la claridad del riesgo que expone a la entidad frente a un registro inconsistente de la información ausente.
y así vamos sumando este tipo de escenarios. Entonces yo creo que frente a esa opinión que tienes, que la cual comparto totalmente, es un proceso gradual de maduración que va enfocado en la necesidad de cada organización y que justamente lo que va a buscar es apoyar a que el programa de cumplimiento en este caso sea dinámico y que realmente tenga una cobertura medible y que justamente nosotros como oficiales de cumplimiento podamos venderle a la organización y a la directiva los resultados de este tipo de desarrollos particularmente. En mi caso muy profesional, he podido hacer muchas mejoras en los sistemas de monitoreo tradicionales, apalancándome en inteligencia artificial en modelos, por ejemplo, de árboles de decisiones, como bien tú lo mencionabas. Y justamente he podido contrastar estos resultados con equipos de auditoría internas, por ejemplo, que les llama mucho la atención que los números, por ejemplo, en la volumetría de una alerta pueda ir bajando, pero no están viendo el foco de la profundidad en la mejora y que realmente estamos organizando las capacidades en función de la necesidad. Entonces, es un proceso de maduración, es un proceso gradual, pero realmente iniciamos desde el diagnóstico de cuáles son nuestras necesidades a nivel de escala en función de nuestros propios negocios como tal. Nicolás, por favor, ¿cuál es el riesgo emergente más subestimado por las operaciones según tu criterio al día de hoy? Mirá, voy a cambiar la respuesta que tenía pensada en virtud también de la interacción con el chat, ¿no? Que me parece interesantísimo lo que plantearon. La verdad que probablemente hubiera respondido el tema del riesgo de fraude, que es un riesgo que viene creciendo significativamente y que si bien se le viene dando importancia, creo que no se le está dando el tratamiento adecuado. Pero hoy yo diría todos los riesgos asociados a la tecnología, desde la otra cara de la tecnología, ¿no? Cuando nosotros venimos hablando de la inteligencia artificial, había una pregunta en el chat que decía si era una oportunidad o era un riesgo, y alguien contestó que eran las dos. Y yo realmente creo que son las dos, y que hoy hay un tema de muchas organizaciones que sienten que directamente pueden basarse en una caja negra con inteligencia artificial y a partir de esos algoritmos poder tomar decisiones, y eso genera un nivel de riesgo emergente, en mi opinión, altísimo. ¿Sí? Entonces yo, si me dicen a mí, creo que mejor contexto que esta charla no hay, es poder plantear que el riesgo asociado que hoy tenemos de la tecnología y el avance y la velocidad a la que nos estamos moviendo, tiene que ver con todos los riesgos asociados a ese uso de tecnología. O sea, son dos caras de una misma moneda. Por un lado es un camino que no podemos eludir porque no vamos a poder gestionar el riesgo de cumplimiento sin basarnos en tecnología, pero el adecuado gobierno de esa tecnología, el entendimiento, la calibración adecuada, el entender cuáles son los algoritmos que estamos configurando, genera un nivel de riesgo emergente muy grande. Si no entendemos ese riesgo, seguramente tomemos decisiones equivocadas. Muchísimas gracias, Nico, ¿no? Y justamente en una conferencia anterior les decía a los participantes justamente si usted no tiene la capacidad de poder explicar un algoritmo, una regla de un sistema de monitoreo de prevención, usted está en una posición bastante incómoda para ser el oficial de cumplimiento del futuro. Y es parte de esa formación y preparación que debemos de tener para realmente estar conscientes de los riesgos que pueda traer la implementación de esta nueva tecnología. Luis Totalmente de Alfonso, acuerdo. ¿cómo debemos evolucionar la gobernanza del riesgo en organizaciones globales y altamente automatizadas? Mira, sinceramente yo creo que ya entre Pablo y Nicolás, que ha cambiado su respuesta, han contestado prácticamente esta pregunta, ¿no? Pero bueno, voy a ahondar yo en ella, ¿no? Y es cierto que también viene, cuando estaba leyendo el chat, digo, bueno, voy a aprovechar porque es una pregunta que voy a responder cuando tú me la formules, ¿no? Es cierto que la gobernanza ha cambiado muchísimo, ¿no? Cambiado antes nos enfocábamos más en personas, procesos y controles y ahora pues ya tenemos procesos que están altamente automatizados, decisiones apoyadas por algoritmos, porque ya a día de hoy nos basamos en algoritmos para tomar esas decisiones y después las operaciones globales funcionan a la velocidad que hace 10 años no era impensable, ¿no? Antes Pablo ha dicho que el análisis de datos que hay es masivo a día de hoy, que por otro lado es una fuente muy buena de información para tomar después decisiones en la compañía, ¿no? ¿Qué ocurre aquí? ¿Cuál es uno de los puntos principales? Nosotros
alimentamos ese algoritmo, ¿no? Y le damos la información, le decimos cómo debe funcionar y después, pues, en base a esa respuesta, también antes Nicolás dijo, bueno, pues a veces se equivocan, ¿no? Yo también charlo mucho con ellos y digo, oye, que es lo bueno de haber llegado nosotros a lo mejor en esta etapa de madurez, que ya tenemos, digamos, la inteligencia suficiente de lo que hacemos para decirle a la inteligencia artificial, oye, te has equivocado, ¿no? Entonces, creo que nos ha llegado una época muy buena, al menos yo la estoy aprovechando mucho. ¿Dónde está la gobernanza aquí? En que si hay algún problema, ¿quién diseñó el modelo? ¿Quién lo validó? ¿Quién es el responsable si algo sale mal, ¿no? Nosotros a día de hoy utilizamos mucho, intentamos utilizar mucho la inteligencia artificial, pero claro, si nos equivocamos no podemos decir, "Oye, el sistema estuvo ahí". Entonces siempre hay que tener claro quién hay detrás y después la trazabilidad y explicabilidad en las decisiones. Es decir, si nosotros tomamos una decisión, que no sea porque el algoritmo me dijo esto, ¿no? Sino porque hay un razonamiento atrás y una decisión que realmente lo hemos tomado nosotros. Después, el algoritmo también tiene esos sesgos, ¿no? Hay que entender los errores, hay que corregirlos, hay que auditar el sistema. Todo ese tipo de cosas es fundamental. Y luego, como Pablo dijo al principio, por eso me he recordado también, digo, oye, me están, mira que no nos hemos puesto de acuerdo en las respuestas, pero me la están robando, es la supervisión humana, ¿no? Al final, una de las preguntas que se ha hecho aquí, oye, la inteligencia artificial la tenemos que utilizar, ¿no? Quien no apueste en tecnología el día de mañana está perdido. Eso es una razón fundamental y se va a ir demostrando poco a poco. Y yo ya que he empezado a funcionar y a trabajar con ella, es una pasada, la verdad. Y lo que quería decir aquí ya para terminar es que el futuro de las organizaciones no es que sea artificial, será humano trabajando con con tecnología, ¿no? Pero con reglas muy claras de gobierno, de responsabilidad y de supervisión, que al final, si tú piensas cuáles son los principios de gobernanza, el primero de todos es el de transparencia y el de responsabilidad. Así que en eso lo dejo y ahí es donde termino contestando esta pregunta. Muchas gracias, Luis Alfonso. Me parece genial tu posición, tu opinión, y justamente creo que es la construcción colectiva de todo este panel, que justamente lo que busca la audiencia es lograr esa apertura y llegar a ese mensaje sobre la gobernanza, la responsabilidad y la importancia del criterio humano frente a la implementación de estas nuevas tecnologías, que lo que vamos a buscar es que nosotros seamos más eficientes desarrollando nuestra labor. Vamos a tener una pregunta de valor agregado para toda la audiencia y me parece muy importante porque justamente desde la perspectiva de cada uno de los profesionales que estamos acá compartiendo con ustedes sería ese consejo necesario e importante que desde nuestro enfoque pudiésemos darle a todos los que están acá presentes. Vamos a iniciar de pronto con Pablo. Si tuvieras que darle un solo consejo a un oficial de cumplimiento para prepararse para el compliance del futuro, desde tu óptica, ¿cuál sería, Pablo? Bueno, yo un poco también retroalimentando lo que estamos comentando, igual un poco desde la perspectiva de la tecnología, ¿no? Y de la inteligencia artificial, una de las cosas más importantes de un modelo es con qué se alimenta, ¿no? Es decir, esto es como los seres humanos. Si comemos, si llevamos una mala dieta, pues luego pues nuestra salud no va a ser tan buena, ¿no? Es decir, un modelo es lo mismo. Si el dato que le damos no está limpio, no es conciso, no es bueno, es decir, no está alimentado del dataset correcto, pues luego las decisiones no van a ser buenas. Luego también, una de las cosas que no he comentado antes, pero que también yo creo que aplica a toda la tecnología cuando la implementamos, es lo que se llama también el proceso de fine tuning. Es decir, cuando un data scientist o un analista implementa un algoritmo, no funciona desde el primer momento. Es decir, igual tiene un 60% de éxito y luego cuando vas probando, haces 30, 40, 50, incluso 100 iteraciones y acabas teniendo un modelo muy bueno. Es decir, no se construye desde el primer día, ¿no? Como la frase de Roma no se construyó en un día, pues lo mismo. Entonces, yo creo que ese sería mi consejo, sobre todo cuando se trabaje con inteligencia artificial. Muchas gracias, Pablo. Nico, lo propio, por favor. Sí, la verdad que sinceramente no tengo mucho más para agregar. Creo que estoy en la misma página de lo que mencionó, lo que venimos mencionando, así que nada, le dejo lugar a Luis Alfonso para que cierre y si no también aprovechar lo que pregunta el público. Vale, bueno, yo lo que diría aquí como consejo es que miren hacia la cultura de la organización y a la velocidad en la que la organización detecta y corrige los problemas. Es decir, una organización grande va a tener siempre problemas y si no tiene problemas es porque
la cultura es muy mala y no se atreven a relanzar y a soltar y bueno, y a comentar o a ser lanzar ese tipo de preguntas o inquietudes o problemas que pueden tener internamente. Entonces, las organizaciones maduras son las que realmente analizan un problema y lo resuelven en tiempo y forma. Entonces, eso os diría, que analicen cómo dentro de las organizaciones se están resolviendo sus problemas al día de hoy y si verdaderamente la gente se siente libre de poder opinar y compartir sus ideas. Y por último, como he dicho antes, si las decisiones que se toman en la compañía van en línea a los valores y a la cultura y a los principios de liderazgo de la misma compañía. Eso serían los puntos a destacar. Muchas gracias, Luis Alfonso. Yo concluyo, y desde mi óptica como oficial de cumplimiento, que para poder romper paradigmas hay que darse la oportunidad de conocer, de aprender, de probar nuevas formas y métodos de trabajar. Entonces, justamente creo que acá es importantísimo saber que hoy en día el discurso no va en el riesgo de utilizar la inteligencia artificial. Hoy en día inclusive los discursos en los paneles está cuál es el riesgo de no utilizar la inteligencia artificial y cómo las organizaciones necesitan transformar y evolucionar. Entonces creo que como profesionales estamos llamados a ser líderes en este tema y justamente por capacidades que hoy en día tenemos muy justas dentro de nuestras organizaciones. Entonces, para mí, el mayor consejo que le puedo dar al oficial de cumplimiento es no termine de prepararse, continúe estudiando, continúe probando la nueva tecnología, cuestiónela, pregúntela, hágase su amigo, como decía, identifique cuáles son esas alucinaciones y esos sesgos y justamente aprovéchelo. En una conferencia en otro país cuando estuve participando, un experto decía, pregúntele a ChatGPT, por ejemplo, ¿qué sabes de mí? Y justamente le va a dar una opinión sobre cómo usted formula, pregunta, convive, contrasta cada día sobre el desarrollo y la utilización de la herramienta. Entonces, esa es una técnica de aprendizaje y justamente es eso. Si nosotros comenzamos a agregar criterios propios, técnicos, basados, adecuados, la herramienta va a ir ajustándose a esa realidad para poder darle un mejor insumo, un mejor resultado frente a la utilización de la misma. Entonces, para mí es importantísimo que usted el día de hoy se vaya de acá con ese gran mensaje que hemos venido construyendo a lo largo del desarrollo de este panel. No sé si de pronto tenemos espacios para preguntas, Catherine, si no, entonces daría por concluido y les agradezco a mis compañeros y a todos los presentes. Eliezer, primero que nada, muchas gracias. Hay una pregunta acá en el chat y tengo otra por privado, así que comienzo con la que tengo primero acá. Dice, si miramos hacia el futuro, ¿creen que la inteligencia artificial será principalmente una herramienta para fortalecer el compliance o también podría convertirse en un nuevo frente de riesgo que las organizaciones deberán gestionar cuidadosamente? Sí, ahí Yo creo que ya le hemos respondido, ¿no? Bueno, dale, Claro, Max. creo que ya la respondimos, exactamente. Yo Sí, creo sí. que está totalmente Sí. respondida. Sí. Bueno, paso a la siguiente, que la tengo acá. ¿Qué buenas prácticas recomendarían para que los equipos de compliance colaboren eficazmente con las áreas de tecnología y negocio en proyectos de guía? Bueno, puedo Dale. salir Dale. yo. En principio es ver qué tipo de riesgos estamos, se me ocurre, ¿eh? ¿Qué tipo de riesgos estamos gestionando a día de hoy de forma manual y podemos utilizar las herramientas tecnológicas para automatizar esa información? Y luego, ¿qué tipo de riesgos lo estamos analizando de forma detectiva y podríamos hacerlo de forma preventiva alimentando en la inteligencia artificial o los algoritmos con el machine learning, con todos los datos que nosotros conocemos, con toda la información que nosotros sabemos de que históricamente riesgo X se ha materializado, si cogemos toda esta información y todos estos datos y utilizamos en Machine Learning, después cuando veamos patrones que nos llamen la atención y que se desvíen de lo que sería una operación normal, pues nos van a ayudar a identificar el riesgo de una manera más temprana. Eso diría a grandes rasgos que podría ayudar mucho a empezar a tener conversaciones con el equipo de tecnología. Adelante, Nico. Sí, yo mi aporte es dos cuestiones que nos han resultado efectivas en la práctica viéndolo en distintas áreas, no solamente en compliance.
La primera pregunta es, ¿el equipo de tecnología es parte del área de cumplimiento o hay un equipo de tecnología centralizado donde uno tiene que ir a pedir ciertos desarrollos y eso termina yendo a una fila de prioridades donde toda la organización converge ahí? Creo que es la primera pregunta. ¿Dónde vemos mayor efectividad cuando hay equipos de tecnología dentro de las áreas de cumplimiento? Obviamente depende del tamaño de la organización, pero los que logran hacer este tipo de prácticas son muchísimo más efectivos. Y la segunda es armando laboratorios para poder explorar soluciones, ¿no? Hoy con el tema de agilidad hay que equivocarse rápido, barato y corregir. Entonces la realidad es que cuando uno logra juntar al equipo de tecnología con el equipo de cumplimiento y hace alguna especie de experimento para poder testear soluciones, es donde mayor efectividad vemos en la práctica. Con lo cual, esas serían mis dos recomendaciones. Adelante, Pablo. Por mi parte también, de forma rápida, igual contestando también a la pregunta anterior, una analogía muy buena también es si alguien de los que estamos aquí se subiría a un avión sin piloto. ¿No? Pues es ¿cómo decirlo? Un debate, ¿no? Que tiene mucha gente que dice, pues yo igual nunca me subiría a un avión que no tenga un piloto. Pues luego en la práctica hay que tener en cuenta que el piloto interactuó muy poco con el avión en una ruta, es decir, en todo lo que es el despegue y el aterrizaje, obviamente sí que está ahí, y luego el resto del vuelo está con autopilot. Pues esto es un poco también, tenemos que vernos como pilotos, ¿no? Es decir, el compliance officer también es un piloto y tiene que ver pues qué tipo de acciones igual requieren más supervisión que otras y obviamente las decisiones muy importantes las tiene que tomar una persona. Pues yo creo que eso es un poco una idea más general, ¿no? Gracias, Pablo. Desde mi óptica y mi experiencia profesional, yo creo que nosotros como oficiales de cumplimiento somos llamados a ser expertos en normativa y en controles, claramente, pero creo que debemos de ser expertos de los negocios a los cuales nos debemos, justamente, y poder entender cuál es nuestro rol y nuestro valor agregado en esa cadena de negocio y poder identificar de lo que yo quiero transformar o necesito transformar, qué valor le aporta a los equipos comerciales y cómo el equipo de tecnología va a ayudarme a generar ese valor adicional y que la Junta sí lo vea, o la directiva en este caso, porque justamente eso es lo que se necesita, la habilitación de negocio a través de un compliance responsable apalancado en tecnología. Bien, coincido totalmente con lo que han expresado acá último. Y bueno, llegando al final del panel, quiero agradecerles profundamente, de verdad, por sus valiosas reflexiones, por compartir su experiencia y por ayudarnos a mirar la inteligencia artificial no solo como una herramienta tecnológica, sino también como un desafío ético, estratégico y de gobernanza para el compliance. Sin duda, la conversación que tuvimos hoy nos deja varias ideas para reflexionar. La inteligencia artificial ya forma parte del presente de nuestras organizaciones y el rol del compliance va a ser cada vez más relevante para garantizar que su desarrollo y su uso se mantengan alineados con los principios de transparencia, responsabilidad y confianza. También nos recuerda algo fundamental: la tecnología puede potenciar enormemente nuestras capacidades y nuestras organizaciones, pero la integridad, el criterio y la supervisión humana siguen siendo irreemplazables. Muchas gracias nuevamente a nuestros panelistas por este espacio de reflexión tan enriquecedor que nos han brindado.